el doctor Milton, que está en la Universidad de Texas A&M, y es biólogo de formación básica. Actualmente está abordando temas acerca de impacto ambiental y pues bueno, buena parte de lo que hemos escuchado esta mañana tiene que ver con impacto ambiental. Él nos dará una charla muy, muy breve, quizá nada más como para recoger algo de lo que se ha estado hablando esta mañana y poder dejarnos en la mente el impacto que este tipo de contaminantes tienen en el ambiente. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya me introdujiste, les voy a hablar sobre el impacto ambiental del riego con agua residual. Específicamente me voy a enfocar un poco más a los cuerpos de agua, que es mi actual línea de investigación, aunque voy a tocar tangencialmente la parte del suelo. Eh, Mi plática va a estar dividida en tres secciones, una introducción en la cual voy a más o menos definir el tema, me voy a ir un poco rápido ahí porque ya la doctora Miller y otras personas tocaron hasta cierto punto el tema. La segunda parte se trata sobre los tipos de soluciones, en específico una solución como estudio de caso, que es en la que yo he trabajado. Y finalmente, la tercera sección va a ser los avances que hemos logrado específicamente desde el punto de vista de mi investigación. Entonces, a manera de introducción, nosotros tenemos que partir primero por dos, no supuestos, sino por dos bases. Primero, que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es escasez de agua a nivel mundial que se ha estado agravando desde comienzos del siglo XX con la revolución industrial y a lo largo del siglo XXI. Esto nos ha guiado a una disminución del contenido de agua en suelo y en subsuelo, a la contaminación de agua, y esto se ve agravado además por la deforestación y el cambio climático. Pero luego esto nos guía a una pregunta: ¿qué es un impacto ambiental? El impacto ambiental es básicamente cualquier actividad que va a causar una alteración al estado natural del ecosistema. Entonces, aquí también hay hasta cierto punto de una polémica porque en la literatura van a encontrar definición de impacto ambiental, estrés ambiental y disturbio ambiental. Entonces aquí como bien buen biólogo diríamos que el concepto va a depender del autor. Como solemos decir que depende de la especie, aquí va a depender del autor. Entonces vamos a ver un poquito más adelante que el impacto ambiental puede ser hasta cierto punto comparable con lo que es un disturbio ecológico. Entonces, como tenemos un impacto ambiental, debemos tener una actividad que va a impactar, porque no solamente es una simple cosa lo que está afectando el ecosistema. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, que el impacto ambiental son la agroindustria, la industria manufacturera, que son las dos principales industrias que contaminan el agua. Y estas han llegado a los ecosistemas a tener una crisis de riesgo mundial para la seguridad pública y alimentaria. Y aquí podemos hablar de contaminación del suelo y bioacumulación y biomagnificación de contaminantes. Además de esto, o como resultado de esto, tenemos entonces una tendencia en la literatura científica de que las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas residuales se han mostrado insuficientes porque llegan a ser bastante caras para, como dijo la doctora Gabriela, tratar de remover los contaminantes emergentes. Entonces, como la doctora mencionó, se están buscando el uso de nuevas tecnologías para tratamientos de agua residual que sean eficientes, económicas y sustentables. Ahora, para poner un poco de contexto en el problema en el país, en México, el 70% del agua que se utiliza en riego es de origen de agua residual. Esto nos habla de más de 260,000 hectáreas de cultivo que son irrigadas con aguas residuales. En Nuevo León tenemos el problema que es de infiltración de agua residual a mantos acuíferos, lixiviación de contaminantes y salinización de suelos. O sea, dentro de esta problemática del riego de agua, de la utilización de agua residual
para riegos. Estos son, en el caso específico de Nuevo León, mi estado, los principales problemas ocasionados por esto. Pero actualmente estoy trabajando también en Estados Unidos. Entonces, vemos que en Estados Unidos, en el año pasado, más de la mitad de todas las costas tenían un problema de contaminación por aguas residuales. Entonces, esto nos ha provocado que la EPA, que sería como la Agencia de Protección al Medio Ambiente americana, haya clasificado gran parte de las zonas costeras como no seguras para poder tener actividades recreativas. Pasando esto a la costa este, que es donde se encuentra Texas, es donde yo me encuentro, aquí solamente quiero recalcar o mostrar dos cosas principales. Una, la tendencia a la temperatura que está aumentando. En esto se debe al cambio climático, pero esto va a ser enlazado con las aguas residuales porque las temperaturas altas pueden actuar, o no pueden actuar, actúan de hecho en sinergia con la salinidad, con la contaminación en general. La salinidad y el pH también pueden afectarse por las sales que llegan en las aguas residuales. También los nutrientes van a ser importantes porque un indicador fácil de la contaminación por agua residual es la eutroficación que se da por una sobrecarga de nutrientes en los ecosistemas acuáticos. Y bueno, aquí la parte más interesante sería, por ejemplo, el norte de Texas, que ya estaremos llegando a Luisiana, que está teniendo unos niveles bastante altos de contaminantes orgánicos. Pero la pregunta entonces es, ¿y todo esto cómo afecta a los organismos? Y ya un ponente anterior a mí mencionó un poco que los ecosistemas pueden verse afectados en todas las escalas de organización biológica de la materia, desde los niveles más bajos hasta todo el ecosistema completo. Entonces, cuando hablamos a nivel individual, o sea, todo lo que tiene que ver con daño celular, daño en los tejidos, cánceres y daños moleculares, son efectos inmediatos causados por los ecosistemas y se llama estrés. Cuando muchos individuos o poblaciones enteras de organismos son afectadas, esto va a tener un efecto canica en todo el ecosistema y esto le llamamos un disturbio ecológico. Y aquí tenemos efectos a largos plazos. Por ejemplo, en la costa del Mississippi, o en lo que es la zona del estuario del Mississippi, hay una zona totalmente muerta y eutroficada a causa de toda la contaminación que va llegando en este río. La doctora Gabriela ya habló un poco también a nivel individual de los ecosistemas, perdón, a nivel individual de los organismos, de cómo estos son afectados por los contaminantes. Sí, se mencionó que las aguas residuales son consideradas como mezclas complejas porque no solamente son desechos orgánicos, son contaminantes emergentes, detergentes, etc. Entonces, los organismos pueden verse afectados de distintas maneras dependiendo de cuántos estresores tengan dentro del agua residual o incluso qué tan constantemente sea la exposición a las aguas residuales. Todo esto puede las aguas residuales, como ya mencioné, pueden eutroficar las aguas o los ecosistemas acuáticos y esto puede llevar a una disminución del oxígeno disuelto en el agua. ¿Qué va a traer esto? Esto va a afectar negativamente el crecimiento en los peces, tanto el crecimiento en tamaño como el desarrollo fisiológico. Y de hecho ya existe una abundante literatura científica que menciona claramente esta correlación de una temperatura alta, que es lo que les mencionaba en los mapas anteriores, que en Texas estamos viendo esta tendencia durante el verano a incrementar las temperaturas, y una baja concentración de oxígeno, esto va a traer un estrés suficientemente grande para que los individuos se desarrollen y crezcan de una forma más lenta. También
todo esto nos puede afectar a nivel de ecosistema porque al momento de que los individuos empiezan a morir, las poblaciones empiezan a cambiar en su estructura y esto va a hacer que todas las cadenas tróficas, digamos que se alteren por la falta de individuos, de especies que pueden ser presas o depredadores. Entonces aquí solamente estamos viendo los distintos tipos de efectos que puede tener las especies, la contaminación sobre los ecosistemas acuáticos. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué afecta más, si la temperatura o la contaminación? Entonces, realmente son los dos. Cuando estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de que hay un incremento en la temperatura media anual. Y la eutroficación, que se usa como un proxy para evaluar la contaminación acuática, los dos en conjunto están actuando como una fuerza selectiva, en este caso sobre el tamaño de los peces. Quiere decir que estamos viendo peces que pueden ser más pequeños de lo usual. Esto en ecología se llama que tenemos una selección direccional por cambios ambientales, o sea que hay una situación de estrés que está seleccionando un tipo específico de características físicas de los organismos. Y esto está empujando a las especies a que se vayan o que tengan ciertos parecidos específicos para un nuevo ambiente. Esto en ecología lo llamamos evolución rápida, que es que estamos teniendo una selección más o menos artificial de características favorecidas por los nuevos condiciones ambientales producidos por los contaminantes. Y esto se puede estudiar a un tiempo más o menos corto, o sea, con datos de varias décadas. Esto simplemente es una representación de cómo todos los niveles de organización de la materia están entrelazados en las afectaciones de los impactos ambientales. Y bueno, ya pasando a la parte más rápida, la remediación de aguas residuales como una posible solución. Como les dije, tenemos los tratamientos convencionales, que entre los más comunes están sistemas de decantación y filtración, bioreactores, sistemas de separación de grasas y aceites, sistemas de ósmosis inversa. Y en los procesos naturales, que son los sistemas no convencionales, entre comillas, tenemos principalmente restauración ecológica, que incluye estos principales procesos que es ecorremediación, restauración de suelos, refaunación, revegetación, y dentro de todo esto utilizamos todas estas ciencias que nos ayudan a lograr nuestro objetivo. Dentro del tema de la ecorremediación tenemos lo que ya a lo mejor ya han escuchado, que son fitorremediación, biorremediación microbiana, humedales artificiales, que también ya fueron tocados brevemente. Entonces, utilizando estas dos combinaciones, existe el concepto de un sistema híbrido de tratamiento de agua residual, en el cual se utiliza una tecnología convencional ya aprobada y se utiliza una tecnología emergente que usualmente es de ecorremediación. Y bueno, esto puede ser llevado a cabo a nivel de microcosmos, de mesocosmos o de macrocosmos. En el caso que nosotros realizamos hace un par de años fue a nivel mesocosmos. Y bueno, cuando ya se tiene todo esto, como se mencionaba en ponencias anteriores, uno de los problemas es la toxicidad de las aguas residuales. Entonces, se está proponiendo mucho la utilización de bioensayos para ver si realmente el efluente que ya fue tratado, además de remover las características físico-químicas de las aguas que son residuales previas y después del tratamiento, también queremos ver si ya se removió la toxicidad a causa de contaminantes que pudieran estar bajo los límites de detección convencional. Ya para finalizar, en los avances que hemos logrado, bueno, este es el modelo del sistema en el cual nosotros estuvimos trabajando. Estuvimos utilizando dos tipos de reactores anaeróbicos con baffles. Uno que tenía un sustrato de llantas molidos, triturados dentro, y otro sin el sistema, sin los pedazos de llantas triturados.
y tuvimos distintos tratamientos que estuvieron combinando tanto los pedazos triturados de llanta como una planta acuática que se llama Lemna minor y que es muy utilizada en corremediación. Y bueno, simplemente es una descripción del bafle anaeróbico del reactor anaeróbico de bafles, perdón. Y simplemente se tomó el agua residual y lodos parenicular en nuestro bioreactor. El agua residual utilizada fue agua residual de un pueblo en las afueras del área metropolitana de Monterrey. Estas son las fotos de los post-tratamientos. Y simplemente desde el punto de vista agrícola, nosotros pudimos ver que los tratamientos que tenían la combinación de las llantas con las plantas reducieron un poco la salinidad del efluente. Entonces, ustedes posiblemente ya están familiarizados con todo esto que tiene que ver con alcalinidad de suelo y de aguas, entonces me voy a ir más o menos rápido. Creo que les van a pasar las presentaciones al final, entonces aquí simplemente estoy poniendo las citas bibliográficas donde pueden encontrar el detalle de este experimento que ya mencioné. Y ya para finalizar, el impacto ambiental en peces es que dado las tendencias que mencionamos anteriormente y sabiendo que los peces y los animales que son ectotermos en general se comportan como las plantas en cuanto al crecimiento, quiere decir que necesitan acumular ciertas cantidades de temperaturas durante un periodo determinado de tiempo para poder crecer y desarrollarse. Nosotros estoy haciendo una investigación que trata de investigar cómo estas tendencias de las temperaturas que están incrementando al transcurso de los años pueden afectar la fenología de los peces. ¿Esto qué va a ser? Bueno, esta metodología rara vez se ha utilizado en peces y cuando se ha utilizado ha sido en sistemas controlados. Nosotros los vamos a utilizar en peces, digamos, silvestres, en condiciones no controladas, con datos de bases de datos de más de 40 años. Y vamos a establecer las temperaturas bases de los peces que necesitan para su crecimiento utilizando datos históricos. A nivel de comunidad, lo que estoy haciendo es investigar las interacciones biológicas en combinación con un efecto llamado tropicalización, que bueno, si les da curiosidad del tema, me lo pueden preguntar al final de esto, y quiero ver si existe un evento de evolución rápida. Y bueno, esto es un spoiler de algo que voy a presentar en un mes y medio más o menos en la conferencia de ecosistemas costeros y estuarinos en Portland. Por si tienen la oportunidad de asistir, ahí voy a estar presentando 2 pláticas con los análisis, las tendencias ambientales en las costas de Texas principalmente y un poco también en la Laguna Madre de México. Pueden ver más detalles de estas investigaciones que les estoy mostrando también sobre el impacto ambiental en peces en estos artículos y capítulos del libro que he publicado. Y de hecho, en las próximas semanas debería también estar publicado otro capítulo artículo científico en Frontiers of Marine Science. Creo que es Open Access. Y bueno, una disculpa por irme tan rápido, pero ya el tiempo se nos estaba terminando. Muchas gracias por su atención. Aquí pueden tener mi email y mi Twitter en el caso de que requieran contactarme.